Igual vas a mandar el game loop, ¿no? Ah, sí, tengo que mandarles el... O Voy a sea, mandarles, voy a ¿copiado mandarles, voy a o vos mandarles. le mandás un loop directamente de cómo tendría que ser? No, no, es lo mismo que el cuatrimestre pasado, ya Ah, tienen la funcioncita hecha de game loop para que ellos completen. Es, se lo voy a, ahora se lo subo. bien. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Se ve, primero, se me escucha bien y segundo, se ve la presentación, tienen que estar viendo TDA grafos. Joya. Bien. Bueno, como lo dice bien el título, que no es para nada, bueno, es bastante spoilero probablemente, hoy vamos a estar viendo otro TDA. Para mí uno de los TDAs más interesantes, más allá de que, bueno, lista lo usan un montón, hash o diccionarios lo usan un montón también, grafos para mí está muy bueno, de hecho hay materias que podrían tranquilamente dedicarse exclusivamente a lo que es un grafo. Como siempre vamos a arrancar con una mini pregunta. Si se acuerdan, nosotros habíamos visto hace varias clases ya árbol binario de búsqueda, y yo de repente le agrego una pequeña flecha ahí abajo para que el que no vio la transición ahí. Y como siempre, vamos a arrancar por una pregunta. ¿Alguna vez escucharon el término grafo? Si alguien cursó matemática discreta, seguro que lo escuchó. Por la altura del cuatrimestre al menos debería. Y si no, ¿qué creen que puede llegar a ser? Obviamente, acabo con una simple flecha, acabo de transformar una bebé en un grafo. ¿Qué creen que es? Si saben qué es, pueden comentarme algo de lo que es o de algún uso. Yo no tengo ni idea, pero parece ser como una especie de árbol que puede conectar en nodos del mismo nivel. Sí, sí, ahí va a haber conexiones al mismo nivel. De hecho, con los grafos vamos a perder la noción de nivel, desgraciadamente, porque vamos a empezar a conectar muchas cosas. Y sí están relacionados en el caso de que un árbol es un grafo. No todo grafo es un árbol, pero todo árbol es un grafo porque el árbol binario de búsqueda, en este caso, es un caso particular dentro de un grafo. ¿Alguien escuchó algo más? ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de grafo o se anima a creer o a pensar qué puede llegar a ser? Si alguna vez lo escucharon en algún uso, ideas, interpretaciones. ¿No? Creo que se usa en Google Maps. Sí, sí, se usa seguro en Google Maps. Se usa en un montón de lados, en Google Maps es uno de ellos. Bueno, primero vamos a arrancar a ver, pensar que un grafo sea sencillamente un grupo de nodos unidos y ya está. Sí, o sea, es un grupo de nodos, están unidos, lo que pasa es que con esa definición sola no nos alcanza a definir algo. Pensá que con esa definición podrías hablar de una bebé también y estaría todo bien, sin embargo, hay algunas restricciones o hay algún tipo de propiedades por las cuales nos vamos a, a parar. Definición puramente matemática, de hecho, por eso les digo, los invito, no sé si sigue existiendo la materia, la optativa seguro, no sé si está para informática todavía, pero matemática discreta van a ver la noción de grafo, es un sentido matemático. Es el par ordenado G igual BE, donde B es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas que forman un grafo. Dicho así, no nos dice nada, pero básicamente acá les dejé un poco cómo lo vamos a graficar. En particular, nosotros vamos a poner los nodos con amarillo, solo que en un grafo no se llaman nodos, se llaman vértices, y todas las aristas o las líneas que los unen, en este caso las vamos a diagramar con violeta. Todo este conjunto se le llama grafo. Bien, ahora, hay muchísimas definiciones de lo que es un grafo. Y en particular les voy a mostrar un par de ejemplos o de usos que se tiene con un grafo y después lo que vamos a hacer es sacarnos de encima todas esas definiciones. Son muchas porque es muy matemático el concepto y apunta a resolver una gama de problemas bastante complejo. Por eso lo vamos a hacer de esa manera. Primero vamos a ver todas las definiciones, además de un caso ejemplo, para que ustedes tengan una idea cómo o qué apunta a resolver. Y después nos vamos a meter un poquitito en cómo lo implementamos, qué operaciones tiene, etcétera, etcétera. Bien. Siguiendo la línea de la temática de Pokémon de
de la materia, me imagino que mínimamente, aunque no lo hayan jugado, alguna vez escucharon del juego del Pokémon GO, ¿no? O del Pokégo, como lo quieran llamar. Independientemente de si lo hayan jugado o no, saben que es como una especie de modelado, comillas, de nuestro mapa, del mundo entero, en el cual hay determinados puntos de interés que funcionan como un soy nivel 35, muy bien con el vicio. Los puntos de interés son poképaradas, muchas veces, o directamente gimnasios Pokémon, donde la gente puede pasar, puede agarrar recursos, puede capturar Pokémon en otros lugares mientras va caminando y puede pelear en esos gimnasios, ¿no? Básicamente. Si se acuerdan, cuando salió estaban todos, hasta hubo accidentes de auto porque estaban todos en el auto con el celular, tratando de jugarlo, tratando de agarrar poképaradas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, imagínense ahora que estamos jugando nosotros al Pokégo y suponemos que queremos ir a un gimnasio Pokémon y mientras tanto, mientras estamos yendo a ese gimnasio, pasar por todas las poképaradas que tenemos cerca, o al menos por la mayoría, ¿no? Sin embargo, tenemos un poco de fiaca y no queremos caminar mucho, o sea, no queremos pasar por todas, solamente queremos pasar por las que están de caminos y llegar al gimnasio sin desviarnos mucho. He aquí la utilidad que tiene un grafo, por ejemplo, ¿no? Con un grafo esto se podría diagramar e incluso resolver con algunos algoritmos que ustedes van a ver en lo que queda de la materia. Imagínense del lado izquierdo que tenemos acá el mapa, en 2D, obviamente, puntos de interés, que son las poképaradas, estos que están diagramados acá. Suponemos que acá está el gimnasio y suponemos que acá está nuestra casa o por lo menos nuestro punto de partida. Algo que se puede hacer para modelar esto virtualmente en una computadora es hacerlo por medio de lo que sería una representación con un grafo. Es decir, todo lo que es una poképarada, el destino y el origen o mi casa, van a ser los puntos de interés o los vértices de lo que va a ser nuestro grafo. Por eso, donde ven una casa, hay un punto, donde ven una poképarada, hay un punto también. Todos esos son los vértices de nuestro grafo. Ahora, yo desde mi casa puedo ir a esta poképarada, puedo ir a esta, puedo ir a esta. Hay diversos caminos que yo puedo tomar que me conectan mi casa con los distintos puntos de interés que tengo. Siempre y cuando haya una conexión que los relacione, nosotros vamos a poner una arista entre esos dos puntos. Ahora, ustedes me pueden decir, Nico, pero yo también si quiero, de mi casa a esta poképarada, en vez de hacer esta línea, puedo hacer esto, esto, esto y esto. Sí, por supuesto, lo podrían agregar si quieren a lo que sería el modelado de un grafo, pero la realidad es que no nos interesa en este caso, porque si nosotros estamos buscando el menor camino posible, cae de maduro que el camino más corto posible, en este caso, es la línea recta, o sea, esta parte de acá. Sin embargo, hacer este camino, obviamente es mucho más largo y por eso lo descartamos. Otra cosa que ustedes me pueden decir es, che, Nico, también, a pesar de que esta arista, que es la de la casa, y este punto de llegada, que es el del gimnasio, no tienen una línea que los une, yo podría hacer un camino tal que no paso por nada de esto y llego a él. Es decir, tendríamos que agregar una especie de arista extra. Bueno, eso también se puede hacer, pero como nosotros para este problema estamos intentando pasar por la mayor cantidad de poképaradas antes de llegar al destino, elegimos no modelarla. Entonces, moraleja de todo esto, obviamente nosotros vamos a poner las conexiones entre vértices que a nosotros nos interesan. En el caso en que les interese, por ejemplo, este camino, que es este de acá, y diagramar este otro, no sé, hago así, 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 así y así, obviamente va a haber dos grupos de aristas que están uniendo un vértice. En ese sentido no hay ningún problema, pero para nuestro caso en particular, nosotros lo modelamos con la mínima cantidad de aristas posibles. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí me siguen el tema del modelado de cómo podemos representar gráficamente, por ejemplo, un mapa con un grafo? ¿Bien? Esto no necesariamente es solamente para mapas, por las dudas que se queden con ese concepto nada más. Esto podría simular procesos también, ¿sí? Podría tener procesos en los cuales ustedes dan un listado de tareas y
mediante las tareas son vértices y los procesos a los que tenemos que movernos, o sea, de qué tarea podemos saltar o la dependencia entre ellas, también podría modelarse con un grafo. Entonces, no se queden con la idea de que solo sirve para mapas, pero tiene un uso un poco más grande que eso. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende lo que vamos a apuntar a modelar y resolver para lo que sería un grafo? Excelente. Sí, Agustín. Sí, entendí todo. Lo único que me quedó de duda es ¿qué representaban las aristas diagonales en ese dibujo? Esto, por ejemplo, Claro, claro. lo que dije hace un ratito, o sea, para este modelado en particular, este camino conecta este punto en particular y este por medio de un camino que no conecta con otro vértice. Podría ser, por ejemplo, este camino. Es simplemente un ejemplo, no lo tomes como ¿por qué lo pusiste? Estoy modelándolo y solamente te dije que ponele que no quieras pasar por otros puntos de interés porque tenés fiaca, hay un camino directo desde este punto hasta este punto, pero no significa nada más que eso. Significa que hay una conexión entre este vértice y este vértice, nada más. Y es diagonal porque me quedó diagonal, tipo, podría haberla puesto así, podría haberla puesto en un cuadrado. ¿Se entienden? Ok, buenísimo. Bien. Ahora sí, voy a chequear el chat por las dudas. Estamos bien, voy a poner la pantalla. Ahí va. Definiciones. Voy a darles un montón de definiciones, frénenme en el caso de que no se entienda una. Son definiciones bastante matemáticas, las quiero sacar de encima para que después nos podamos quedar con cómo representar esto y cómo implementarlo. ¿Bien? Medio segundo que sirvo mate. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo a veces. Upa, ahí va. Definiciones. Entonces, primera definición, el sentido de lo que sería la dirección de un grafo. Un grafo puede ser dirigido o no dirigido. ¿Qué significa esto? Un grafo no dirigido significa que todas las aristas van a ser bidireccionales. Es decir, yo puedo ir de A a B y de B hacia A. No hay ningún tipo de dirección. Son básicamente carriles de mano y contramano. ¿Ok? Puedo ir de A a B, de B a A. Si ustedes están preguntándose qué es esto, tranquilos, ahora en un ratito lo vemos. ¿Bien? Grafos dirigidos, al menos una de las aristas tiene una sola dirección, o sea, es unidireccional. En este caso particular, nosotros podemos ir de A hacia B, pero de B no podemos ir hacia A, al menos no con un solo salto. Para volver hacia A tendríamos que ir a C y después a A. Una nota particular sobre este tipo de aristas, hay veces que por simplificación, y de hecho a mí me parece coherente, en un grafo ustedes tienen un grafo así, una flecha, otra cosa, una flecha, esto, y algo conectado así sin flechas. Si no hay flechas, significa que ese arista es bidireccional. A veces lo ponen así, a veces lo ponen con la doble flecha. En la bibliografía pasa las dos cosas. Pero básicamente lo que tienen que saber es que si encuentran una flecha así, es bidireccional. ¿Significa esto, si acá hay una bidireccional, que el grafo es no dirigido? No. Puede haber una mezcla de aristas unidireccionales y aristas bidireccionales. Tan solo basta que haya una flecha para que todo el grafo se transforme en dirigido. ¿Se entiende? O sea, todo acá es bidireccional excepto esta, entonces el grafo ya es dirigido porque no existe, todas las aristas no son bidireccionales. Ya con que haya una, ya significa que el grafo es dirigido. ¿Bien? Otra noción. Los grafos pueden ser pesados, bueno, pueden tener pesos o no. ¿Qué significa que un grafo tenga peso? Significa que todas, énfasis en todas, las aristas van a poseer un valor numérico que implica un costo a la hora de tener que transitar de un vértice hacia otro. ¿Qué significa? Que moverme de este arista a este arista, en este sentido, me va a costar 5, ¿sí? ¿5 qué? 5 recursos, lo que sea que ustedes estén midiendo. 5 minutos, 5 pesos, 5 kilómetros, 5 paquetes de torta frita, lo que sea, ¿ok? Es un costo que nosotros tenemos al atravesar ese camino. Piénsenlo como un peaje, piénsenlo como un gasto de nafta, piénsenlo como un gasto de plata, ¿sí?
piénsenlo como un gasto de tiempo en el caso de que hablemos de procesos. ¿Sí? Entonces, teniendo esas dos definiciones básicas, nosotros podríamos decir que los grafos van a tener las siguientes clasificaciones a priori. Vamos a tener grafos dirigidos con peso, grafos dirigidos sin peso, grafos no dirigidos con peso y grafos no dirigidos sin peso. ¿Ok? ¿Hasta acá se entendieron esas definiciones básicas? Estamos bien, joya. Cualquier cosa, chicos, pregúntenme. Seguimos con definiciones. Un grafo puede ser simple o no simple, ¿sí? Que un grafo sea simple significa que no va a poseer ni aristas múltiples ni lazos. ¿Qué es una arista múltiple? Es lo que estábamos hablando hace un rato en el ejemplo, que haya más de una arista que está conectando el mismo par de vértices. Entonces, un requerimiento para que un grafo sea simple es que, habiendo dos vértices, solo exista una arista que la conecta, ¿sí? Y los lazos, ya se imaginarán, son estos lazos que ven acá. Son aristas que conectan un vértice con uno mismo. Ustedes me podrían decir, che, pero es medio raro modelar un arista que vaya al mismo vértice. No necesariamente. Si ustedes están hablando de procesos y están contando un costo de tiempos, yo podría decirles que este proceso A se va a quedar en sí mismo durante 5 minutos. Entonces, la forma de diagramar eso sería poner una arista dirigida, obviamente, que esté conectando ese mismo proceso con sí mismo y que el costo asociado de este loop sea 5 minutos. Eso puede ser, si nosotros estamos pensando en, por ejemplo, procesos, que nosotros estamos haciendo cada uno de estos procesos, sin embargo, el C es instantáneo y el B y el A tienen un costo asociado por ese loop que acabamos de poner. En la bibliografía esto lo pueden conocer como loop también, ¿sí? L-O-O-P. Eso es lo mismo que decir un lazo, ¿sí? Entonces, la forma de que un grafo sea simple es que no existan ni lazos ni aristas múltiples que conecten dos mismos vértices. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo sé, va a ser bastante denso el tema de las definiciones en esta vuelta, pero cuando algo es muy matemático suele ser así. Justo hablando de densidad, otra noción que tenemos sobre el grafo es justamente su densidad. Un grafo puede ser disperso o denso. Depende de la cantidad de aristas que está conectando a los distintos vértices que componen ese grafo. Hay una fórmula matemática, no es que nos vamos a meter un montón sobre eso, pero básicamente el índice de densidad es 2 veces la cantidad de aristas. Por las dudas, ustedes van a ver la E para las aristas, que eso significa edge, y la B corta para vértice, porque es vertex, por las dudas en inglés. Suelen usarse las siglas en inglés, aunque haya bibliografía en castellano. ¿Bien? 2 veces la cantidad de aristas dividido la cantidad de vértices multiplicado por la cantidad de vértices menos 1. Eso nos va a dar una idea de la densidad del grafo. ¿Por qué esta parte de acá abajo? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, 5 vértices, acá tienen un ejemplo de algo que tienda a 0, va a ser un grafo más disperso, porque la parte de esta ecuación va a tender a 0, y esta parte de la ecuación, cuando tiende a 1, hay más cantidad de aristas que están conectando múltiples vértices. Obviamente, si nosotros tenemos 5 vértices y queremos conectar la mayor cantidad de estos sin pasarnos a un grafo no simple, es la cantidad de vértices menos 1, ¿no? O sea, si tenemos 5 vértices, solo va a haber 4 aristas porque, excepto con el mismo, porque no queremos tener un loop, vamos a conectar con cada uno de ellos, ¿sí? Este sería el grafo más denso posible y este no sería el más disperso posible porque el grafo más disperso posible sería que ninguno esté conectado con ellos. Dicho esto, una cosa más que tienen que tener en cuenta es que por más que acá haya un vértice suelto, eso también sigue siendo un grafo, solo que acá tenemos un vértice, se llama un vértice aislado. Creo que esa definición no la puse, pero básicamente un vértice sin ningún tipo de arista es un vértice aislado, ¿correcto? Bien.
Antes de seguir, venimos bien, ¿no? Recuerden, páusenme con cualquier duda o consulta que tengan. Grafos también pueden ser cíclicos y acíclicos, ¿bien? Un ciclo básicamente es un recorrido de aristas adyacentes que va a empezar y terminar en el mismo lugar, pasando una sola vez por cada arista. Es decir, yo tengo estos dos grafos. Como pueden ver, este grafo es cíclico porque yo puedo empezar en un arista, en un vértice, y puedo hacer este tipo de recorrido. Volví a quedar en el mismo lugar, pasé una vez por cada uno de estos. Ese grafo es cíclico. En el momento en que no es posible tener ningún tipo de ciclo en el grafo, ese grafo se convierte en acíclico. Significa que no puedo ir y volver al mismo vértice sin pasar 2 veces por el mismo arista. ¿Sí? Tomé rápido. Va a haber más definiciones. Hasta acá, que vimos todo lo que es referente a un grafo. ¿Se entendió? Estas fueron definiciones del grafo. O sea, nosotros aprendemos a definir o a hablar sobre un mismo grafo, depende de las propiedades que tiene. Sí, Agustín. El anterior grafo era cíclico, ¿dijiste? Esto es acíclico, esto es cíclico. Ok. ¿Sí? O sea, Lo que pasa acá es que yo me paro, esto es A, esto es B, esto es C, ¿no? Yo no tengo forma de ir de A a B, de B a C y volver a A. No tengo ningún tipo de ciclo en esto. En tanto y en cuanto, si acá tengo A, si acá tengo B, acá tengo C, yo puedo hacer, bueno, ACB o ABC, como vos quieras pensarlo, y tengo un ciclo dentro del grafo. claro, entiendo. Bien. Acá no puedo formar ningún ciclo, de ninguna manera, porque no hay nada conectado con nada. ¿Bien? Joya. Perfecto. Más definiciones. Estas definiciones no son tanto del grafo, sino que son nociones que tenemos que tener a medida que nosotros estamos pensando en un grafo y queremos hacer algo con él. Nosotros tenemos un camino, acá les hago un ejemplo análogo de, esto es un mapa, bueno, sí saben que es un mapa, pero digo, es un mapa de Pokémon Gold o Pokémon Silver, de una de las ciudades, perdón, de Pokémon Red, mal ahí yo, o Blue o cualquiera de esos, es de Kanto. Un camino es un recorrido a través de un grafo. Bien, ¿qué significa esto? Imagínense que cada uno de estos cuadraditos, que son ciudades, son vértices y cada uno de las rutas que está conectando esto son aristas, ¿no? Yo puedo empezar por esta ciudad, bajo, continúo, sigo, termino acá. Todo eso que yo definí, ese conjunto de vértices y aristas que conecté, se le dice camino, ¿sí? Bastante análogo a la noción de un mapa. También un camino puede ser simple, que es un camino, pero que solamente pasa una vez por cada vértice. Es decir, acá tenemos otro mapa, este sí, de Soul Silver, perdón, de Silver y Gold. Empezamos por acá, venimos, conectamos estas ciudades, y si se fijan, yo pasé una vez por cada vértice, en tanto y en cuanto en este, pasé varias veces por esta ciudad de acá. Esto convierte el camino en un camino simple, porque solamente pasé una vez por cada uno de los vértices que componen a ese camino. ¿Bien? Componentes conexas. Una componente conexa es un conjunto de vértices, ojo con esto, porque solo estamos agarrando vértices, donde existe un camino de un vértice a otro. Solamente esta noción cuenta para grafos no dirigidos, ¿ok? Por ejemplo, acá tienen la línea de evolución de un Pokémon, que empieza con este, sigue con este. Si le doy un ítem, evoluciona en Poliwrath. Si le doy otro ítem, evoluciona Politoed, creo que se llamaba. Bueno, si yo agarro estos 3 vértices, solo los vértices, no los caminos, yo me doy cuenta de que estos 3 vértices tienen un camino que los conecta. Entonces, son una componente conexa. Si agarro análogamente estos 3, también es una componente conexa. Sin embargo, si yo agarro este
y este solamente, no hay una componente conexa porque no hay un camino que los una, ¿sí? Entonces, esto es una bolsa de vértices. Para que sea una componente conexa, todos los vértices que yo metí en la bolsa tienen que tener un camino que los una, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Obviamente, si ahora también agrego este a la componente conexa, ya tenemos un caminito que los une, somos felices. Bien. Grados de entrada y grados de salida. Esto es una operación o es una noción que se tiene dentro de un vértice, o sea, con un vértice. Los Pokémon y la Pokébola son todos vértices en este ejemplo, y las aristas son esto, ¿sí? Olvídense de que una Pokébola puede tener un solo Pokémon, bla, 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 no importa eso. Lo que quiero es que se centren en lo que es grado de entrada y grado de salida. Si tomamos a la Pokébola como nuestro vértice de análisis, el grado de entrada de un vértice es la cantidad de aristas que entran al vértice. Es decir, que hay una flecha que está entrando a este vértice que tengo acá. Entonces, el grado de entrada de esto va a ser 2. ¿Sí? Análogamente, el grado de salida es la cantidad de aristas que salen del vértice. Acá tengo 2 entrando, una saliendo, por lo tanto, el grado es 1. ¿Sí? En grafos que no son dirigidos, es decir, que todas las aristas son bidireccionales, los 2 grados siempre van a coincidir porque todo lo que entra es lo mismo que lo que sale. Por lo tanto, se habla de una noción de grado del vértice. No es ni grado de entrada ni de salida, solamente es grado a secas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta ahora vamos bien. Yo sé que es un bombardeo de definiciones matemáticas. Son relativamente fáciles, pero bueno, sé que son un montón que hay que procesar eventualmente. ¿Estamos bien? Oye. Bueno, lo bueno es que ese es el fin de las definiciones. Lo malo es que todavía nos falta primero hablar de las primitivas del TDA, ¿sí? Obviamente vamos a tener las operaciones de crear y destruir, eso como todo TDA. Vamos a poder insertar un grafo, a un grafo vamos a poder insertar un elemento. Un elemento, dícese un vértice. Vamos a poder insertar una arista, en lo cual nosotros vamos a decir qué 2 vértices estamos conectando, que es la información que tiene que venir en esa arista. Vamos a poder borrar un elemento, y ojo con esto, porque al borrar un elemento puede pasar lo siguiente, ¿no? A ver. Vamos a hacer un grafo rápido. Si yo borro este elemento, o sea, el vértice, también tengo que borrar ¿qué cosa? Para dejar el grafo en un estado válido. Las aristas. Exacto, las aristas que están conectando a estos vértices. A este vértice, exacto, a estas 2. Entonces el estado final de este grafo, luego de borrar ese vértice, sería este. ¿Esto es un grafo? ¿Sí o no? Sí. O sea, te queda un grafo desconexo, pero sí. Exacto, no está conexo, pero si bien esto es un vértice aislado, no nos importa, esto sigue siendo un grafo. Sin embargo, si nosotros dejábamos esto así, básicamente, esto no es un grafo, porque hay 2 aristas que no tienen destino y eso está mal. Entonces, cuando borramos un vértice, nosotros además borramos todas las aristas asociadas a ese vértice para dejar a un grafo en un estado coherente, ¿sí? También puedo borrar una arista. En el momento en que yo borro una arista, no hay ningún tipo de problema. Volvemos a generar este grafo. Supongamos que yo voy y borro esta arista. No hay ningún tipo de problema porque a lo sumo nos quedará así, de vuelta. No será conexo totalmente, pero no nos importa, el grafo va a quedar en un estado correcto, ¿sí? Entonces, el cuidado que hay que tener siempre es en el momento de borrar un elemento. Y bueno, grafo destruir ya hablamos de él, ¿sí? No creo que haya mucha duda con el tema de las primitivas, pero para que ustedes tengan una idea. Antes de hablar de cómo vamos a representar esto, quiero ideas. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Con qué elementos? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo plantearían? ¿Qué creen que estamos intentando resolver? Porque de eso no hablamos mucho, ¿no? O sea, les di un ejemplo al principio, pero nadie me dijo qué problema estoy intentando resolver. A ver si a alguien se le ocurre algo.
Si alguien quiere participar, ¿no? ¿Ideas? Y un poco lo que dijiste antes con el ejemplo de Pokémon, es como tratar de encontrar caminos cortos o formas cortas de hacer algo, capaz. Correcto. ¿Qué aplicación hace eso muchas veces? Sí, creo que ya lo habían dicho, Google Maps. Claro, Google Maps. Cuando ustedes quieren ir a un lugar, Google Maps más o menos hace un cálculo de, bueno, mirá, el camino, ya sea que caminan, que usan moto o lo que sea, el camino más rápido es este. ¿Hay un problema más que se puede resolver o puede intentarse resolver con un grafo? ¿Alguno escuchó alguna vez del problema del viajante? Sí, sí. No. ¿Qué escuchaste del problema del viajante al que dijo sí? Ahora no me acuerdo bien, pero creo que querían como ver cuántas formas había de conectar varias ciudades o algo así. Y, Algo así. Sí, no me acuerdo bien por dónde iba, pero era algo de No conectar. hay problema. El problema del viajante es uno de los, creo que eran 10, ahora no sé si hay 8 problemas matemáticos muy difíciles de resolver o imposibles de resolver, o que todavía no tienen respuesta, que no es que no se puede resolver. El problema es, y es un problema de logística, esto cualquier empresa de logística, para irnos un poco de la idea de Google Maps, lo enfrenta. Ustedes son una persona que trabaja en logística o una empresa, lo que significa que ustedes distribuyen productos, ¿no? Y ustedes van a distribuir productos dentro de una red de casas, ubicaciones o lo que sea. Bueno, el problema es cómo hacen para visitar todo lo que tienen que visitar en el recorrido y volver de la manera más eficiente posible, porque está claro de que maneras hay 1.000.000. El problema es hacerlo lo más óptimamente. Acabo de inventar una palabra, pero ustedes me entienden. O sea, si ustedes trabajan con costos asociados a viajar, mientras más tiempo estén viajando, mientras más demoren, mientras más nafta gasten, peor es para su negocio. Ustedes idealmente quieren hacerlo lo más rápido posible, lo menos costoso posible, así ganan la mayor cantidad de plata. Bueno, resulta ser que ese problema es muy difícil. O sea, con 2 o 3 ciudades o ubicaciones, no es tan difícil saber todo el recorrido que tenemos que hacer. Sin embargo, en el momento en que pongo 10 destinos, o sea, 10, fíjense que no es una gran cantidad, tipo Mercado Libre, cuánta cosa repartirá, cuántas direcciones repartirá en un día, ¿no? Ya se vuelve muy difícil. ¿Saben cuál es la complejidad del problema del viajante? ¿O tienen una idea? Fíjense que ustedes lo que tendrían que hacer, pensando un poco en complejidad, es de todas las ciudades o todos los destinos que ustedes tienen que ir, perdón, si se escucha una alarma o ambulancia, etcétera, díganme y cierro la puerta. Todas las ciudades que tienen que recorrer tienen que analizar todos los posibles recorridos, todas las combinatorias posibles de eso, sumado al volver. ¿Cuánto creen que vale eso? ¿Cuánto creen que cuesta? Ahí Enzo dice n factorial. ¿Alguno coincide? ¿Alguno no coincide? Lo que dijo Enzo. Ok, sí, efectivamente es n factorial ese problema. Es decir, imagínense, creo que no puedo poner la calculadora acá, pero vayan a su... Uy, acabo de arrancar los auris. Perdón, un segundo. Ahí va. Vayan a su calculadora y ponen 10 factorial y van a ver que no es algo divertido. O sea, de vuelta, estamos hablando de 10 ciudades, de 10 destinos. No es un montón, no es una locura que yo te diga, visitar 10 casas. Es poquísimo. Una aerolínea que de repente tiene que hacer 60 países, o sea, tiene que cubrir 60 países, es una locura también. Entonces, bueno, son problemas muy difíciles y dan una linda cantidad de guita a quien pueda mejorar el n factorial de ese problema que es el problema del viajante. Obviamente hay soluciones hoy en día, se usan heurísticas, lo van a ver en modelos de optimización, Dios quiera,
no sé si tienen esa materia o no todavía, pero en modelos de optimización van a ver ese tipo de problemáticas y cómo resolverlas o cómo optimizarlas. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que queremos hacer con los grafos son analizar recorridos y buscar la manera más óptima de hacer un recorrido. Representaciones, ¿sí? No hablamos de optimización, de representaciones. Además de lo que vieron, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurriría representarlo? ¿Ideas? ¿Por qué? ¿Por qué qué? No, en ese momento había preguntado por qué a lo que había dicho Enzo, me parece. Básicamente porque tenés que hacer la combinatoria entre todas las ciudades de destino que vos tenés. Es parecido a cuando estábamos viendo el tema de ordenar. ¿Te acordás cuando habíamos visto en árboles binarios que nosotros teníamos el recorrido donde podías visitar el nodo, ir al hijo derecho e ir al izquierdo y lo empezamos a combinar todo con todo? O sea, Sí, esto puede ir cierto. para acá, Sí. esto puede ir para acá o puede ir para acá, y esto puede ir para acá y puede ir para acá, pero cuando vos elegís uno, el resto ya, si yo pongo la N acá, ya no la puedo mover. Bueno, es lo mismo con el problema del viajante. Yo parto de un lugar y tengo, ponele, 10 destinos para ir. En el momento en que elijo uno, ya lo dejé fijo, pero hay otros 9 y tengo que probar la combinatoria de todas. Eso es factorial, básicamente, porque vos con 10 destinos vas a tener que poner 10 fijos. Una vez que dejas este fijo, dejas 9, después 8, 1. Esto es igual a n factorial. Sí, tal cual. Bien, ideas de representación. Además del dibujo. No. Representación de TDA. ¿Cómo vamos a diagramar, cómo vamos a guardar la información de un grafo? Ahora es la pregunta. O sea, básicamente, ¿cómo vamos a guardar, ejemplo, esto en la computadora? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué usarían? Capaz con una lista donde guardamos, por ejemplo, el camino que hice. Pero vos no solo tenés que guardar un camino, vos tenés que guardar todo el grafo. El camino es algo que el usuario va a hacer, pero vos tenés que guardar toda la info. Digamos, vos vas a tener 5 vértices que tenés que guardar su info y tenés que guardar la información de cada arista que conecta qué vértices. Después, si alguien es un camino, es otra cosa, pero esa info la tenés que guardar. Yo haría un struct con 2 punteros. Con 2 punteros. Ok, ¿y a qué apuntarías? Apuntaría a cada grafo y cada arista. ¿A cada vértice y cada arista? Y sí, no se me ocurre nada más. El problema con eso... me quedé re atrás. El problema que tiene eso es que a la hora de recorrer o de generar caminos o de consultar se hace muy poco óptimo. Igual no importa, es para que ustedes empiecen a pensar posibilidades. Gracias por participar, posta, lo digo. Vamos a hacer algo mucho más humilde, si quieren, la definición. Vamos a ver 3 formas de representación, no son las únicas. Generalmente se representa esto con una matriz, ya sea de adyacencia o de incidencias. Ahora vamos a ver las dos. Y les agrego una más, que es una lista de adyacencia. Si bien alguien había sugerido el tema de una lista, pero no exactamente, no va a ser de esa manera. ¿Por qué? Porque básicamente un grafo, y esto lo van a ver en mate discreta también si la cursan, básicamente es una tabla. Yo tengo que tener una tabla donde tengo un traqueo de mis vértices y qué conecta con qué, ¿sí? En principio, la primera que vamos a ver es matriz de adyacencia, en la cual, para generar esa matriz, y esto sí puede ser bien, ustedes no van a tener que hacer un TP de grafos, aunque estaría muy bueno, pero no van a tener que hacerlo. Sí, probablemente van a tener un ejercicio en el final, en el final.
Entonces, presten atención porque tanto yo les puedo pasar tanto esto y ustedes tienen que hacer la matriz de adyacencia o de incidencia, o yo les puedo pasar una tabla o una matriz y ustedes me tienen que representar el dibujo del grafo, ¿sí? Imagínense en este momento que nosotros tenemos este grafo, vértices, 4 vértices, varias aristas. La forma de generar una matriz de adyacencia para esto es, primero me voy a parar con un vértice, el que sea, bueno, primero genero la matriz, ¿no? Hay 4 vértices, voy a poner una matriz de 4 por 4. Vértice 1 al 4, 1 al 4. Me voy a parar en el vértice que yo elija como vértice 1, básicamente. Me voy a fijar desde ese cuántas aristas de longitud 1 conecto con otro vértice. Longitud 1 significa que no va a haber saltos, no es que yo estoy viendo esto y esto. Solamente una arista y quiero ver con qué conectan. Y con esa información completo la matriz. Si yo me paro en este caso en B1, ¿ustedes qué conectan con B1? Conecto con B2 y conecto con B4 y conecto con B3. Y con B4 conecto 2 veces. Entonces, B1 con B1 no conecta. No hay un loop, básicamente. Con B2 conecto una vez. Hay una arista que conecta B1 con B2. Con B3 hay una arista que conecta B1 con B3. Y con B4 hay 2 aristas que conecta B1 con B4. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con B2. ¿B2 conecta con B1? Sí, una vez. ¿B2 conecta con B2? Sí, hay un loop. Una vez conecto. Con B3, una vez. Y con B4, una vez. Entonces tenemos 1, 1, 1, 1. ¿Sí? A ver, ¿qué dice Agustín? Puedes tener una lista de vértices, una lista de aristas y cada vértice... lo de la coordenada. Vas a ver que... ¿Por qué hacemos lo de la matriz? Por las dudas, contestando la sugerencia que tiraste, Agustín. Es porque vas a ver que muchos algoritmos necesitan esta representación para poder... para facilitar el cálculo de caminos más óptimos o de tareas que tenemos que hacer sobre una tabla. Es mucho más fácil trabajar con una tabla que con punteros metidos en el medio, ¿sí? O coordenadas. Es más fácil la representación para algo matemático. Bueno, B3 conecta con B2 una vez, con B1 una vez, con B4 no conecta y con B3 no conecta. Entonces esto sería 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Y B4 tenemos 2 aristas que conectan con B1, una que conecta con B2, 0 con B3 y 0 con B4. Entonces 2, 1, 0, 0. ¿Qué más? ¿Qué información creen ustedes que podemos sacar de esta matriz? ¿Alguien ve algo recordando álgebra, espero, o análisis matemático? Más álgebra que análisis. ¿Qué info puedo sacar de esta matriz? ¿Qué cosas ven? ¿Qué propiedades? Si es que ven algo. Creo que es una matriz simétrica. ¿Por qué crees y por qué no lo aseguras? Rodrigo dice que cree que es una matriz simétrica. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Ven algo? ¿No ven nada? ¿Por qué es simétrica? Porque la traspuesta sería igual, ¿no? Nah, no me empieces a calcular la traspuesta. Es más fácil que eso, chicos. O sea, entiendo lo que decís, pero a lo que voy es, matriz simétrica, si yo parto por acá, todo este cacho es igual a todo este cacho. Lo vemos directamente, ¿sí? Y es simétrica básicamente porque estamos calculando adyacencias. Entonces, si yo digo que de B1 a B2 hay una arista que las conecta, entonces de B2, desde el punto de vista de B2, también va a haber una arista que las conecte, ¿sí? A lo que me refería yo era que las filas son iguales a las columnas. Sí. Sí, pero a lo que voy es más fácil, más allá de calcular la traspuesta y toda la bola, digo, se ve por eso. Pero sí, efectivamente, la matriz es simétrica. ¿Por qué es simétrica? Mejor dicho, si es simétrica, ¿qué propiedad debe estar asociada a el grafo?
o qué pueden deducir del grafo. El grafo Recuerden que sería no dirigido. correcto, el grafo sería no dirigido. ¿Por qué? Porque son todas bidireccionales, entonces todo lo que va a un lado también vuelve. Entonces si va y vuelve, el grafo es no dirigido. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra propiedad? Si yo les digo el grafo a simple vista, imagínense que yo no les doy este dibujo. ¿Sí? Tucu, 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 tucu. ¿El grafo es simple o no? Este grafo no es simple. Porque la columna de en medio, o sea, no la columna, como la diagonal. La diagonal. La diagonal no son todos ceros. Si fuesen todos ceros, entonces no habría lazos. Y por otra parte, deberían ser todos unos o ceros. Entonces el problema sería este. Claro, sí, eso Bien. hace que haya múltiples. Que haya más de un 1, ¿qué significa entonces? ¿Que haya más de un lazo? Exacto. No, aristas múltiples. Un lazo es esto. El lazo, la información del lazo te la da en la diagonal. Si hay un 1 o más de un 1, ¿no? Si no es 0 en la diagonal, significa que al menos hay un lazo. Y si hay más de 1 en cualquier otro lado de esta matriz, significa que hay aristas múltiples. Eso significa que el grafo no es simple. Entonces, mini lista para cuando les dan una matriz de adyacencia, si en la diagonal hay un 1 o más, listo, hay lazos, no es simple. Si hay más de un 1, o si hay cualquier número por arriba de 1, listo, hay aristas múltiples. La matriz, el grafo no es simple, ¿sí? Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Alguien se perdió en algo? ¿Alguien no entendió algo? Joya. Matriz de adyacencia, pero ahora tenemos un grafo, el mismo grafo, pero dirigido. ¿Bien? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué nos cambia? ¿La matriz ahora es simétrica? No. Entonces, si la matriz no es simétrica, ya sabemos que el grafo de por sí no va a ser dirigido. ¿Ok? ¿Nos cambia en algo todo el resto de cómo conformamos la matriz? No, porque, de vuelta, nos paramos en B1. ¿Qué caminos tengo de B1 a B2? Este, nada más. A B3, este. Genial. A B4, uno solo. Bueno, aquí, ahí los pongo. Ahora, lo que sí nos cambia es que no podemos asegurar a priori de una si... me olvidé lo que no quería asegurar. Si hay aristas múltiples, ¿sí? Porque ahora, si bien hay aristas múltiples, están dirigidas, así que eso nos cambia un poquito la vida. Lo que sí sigue valiendo es que la diagonal nos sigue marcando los lazos. En este caso, tenemos un 1 acá, lo que significa que hay un lazo en B2, ¿sí? ¿Vamos bien? Si no me dicen nada, yo continúo. Y además lo podemos adaptar o podemos reaprovechar esto para ver un grafo pesado. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora no estamos guardando información de si hay una arista o no, o bien podría hacerlo, pero además vamos a guardar el peso. ¿Dónde vamos a guardar el peso? En la arista que conecta. Si hay una arista que conecta B1 con B2, como es este caso, y el peso es 1, ponemos un 1. Si hay una arista que conecta B1 con B3 y el peso es 4, acá ponemos 4. Si hay una arista que conecta B1 con B4, la conecta y tiene peso 8, guardamos el 8. Ustedes lo que podrían hacer, en vez de guardar directamente este numerito, es guardar un struct, el cual te dice si hay o no un camino y además el peso que ese camino tiene, ¿sí? Eso es todo para matriz de adyacencia. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Estamos bien? Bueno. Otra cosa, esto es muy parecido, chicos, pero otro método sería una lista de adyacencia. En vez de tener todos espacios reservados con un montón de ceros volando por ahí, yo lo que puedo hacer es, en vez de guardar las adyacencias en una matriz, la puedo guardar en una lista. Entonces, ¿cómo voy a crear esto? Voy a tener una lista o un array con todos los vértices, B1, B2, B3, B4, que son el origen de cada una de las listas,
Y voy a hacer exactamente lo mismo. Si B1 hay una arista, que conecta con B2, entonces voy a generar una entrada en la lista con B2. Lo mismo con B3, lo mismo con B4. Entonces B1 conecta con B2, conecta con B3 y conecta con B4. ¿Está bien? Es casi que la misma idea de lo que es la matriz, solo que en vez de utilizar una matriz estamos utilizando una lista de listas. ¿Sí? Lo mismo pasa con B2. B2 conecta con B1, con B2, con B3 y con B4. Los anoto todos. Acá nos damos cuenta de que hay un loop. ¿Sí? Misma idea con B3, que conecta solamente con B1 y con B2. Y B4 conecta con B1, con B2 y nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende que esto es lo mismo pero con listas, ¿no? En mi opinión es un poco más feo, pero no es complicado. Si nosotros hacemos grafos dirigidos, respetamos las direcciones, no mucho más. En B2 todo llega hacia B2, así que no hay nada. En B3 solo conecta con B2 y B4 conecta con B1 y con B2 y lo agregamos ahí. ¿Sí? En el caso de que agregáramos peso, adentro de cada una de estas cajitas vamos a guardar el peso de ese camino que nosotros tenemos, de tal manera que podemos reconstruir a partir de esa lista de listas. Honestamente, este lo pasé rápido porque es bastante coherente, ¿sí? Con lo que es la matriz. ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos bien? Joya. Matriz de incidencia. Esta matriz sí es un poquito distinta. Primero que, bueno, necesitamos identificar las aristas. Esta matriz va a ser de M por N, donde M va a ser la cantidad de aristas y N va a ser la cantidad de vértices. Es decir, no va a ser una matriz cuadrada, va a ser una matriz, bueno, no cuadrada. Por cada arista que nosotros identificamos, por cada arista identificamos qué nodos inciden con él y lo marcamos en un grafo no dirigido con 1, ¿sí? Si el grafo es dirigido, -1 al vértice de salida y 1 al vértice de entrada. Si es un lazo, van a tener que tomar una decisión. Y si el grafo fuera dirigido y además tiene peso, en vez de usar el número 1, se va a utilizar el peso de cada arista. Siempre las palabras son medio complicadas. Perdón, escucho un ruido de mi gata. Vamos a hacerlo un poco más Banco un visual. toque, Sí. profe, vuelve a la página anterior. Ujú. No, quería terminar de leer porque... Sí, lee, tranquilo. Igual ahora hacemos un ejemplo visual. También les vamos a pasar las diapos, así que no te preocupes. sí, dale, explícalo porque mucho no entendí. Ok, tranquilo. Lo vamos a ver separado. Te doy este grafo, ¿sí? Primer paso, voy a identificar todas las aristas que hay en el grafo. Es decir, esto es aleatorio, pero yo dije E1 es esta, E2 es esta, E3, E4, E5, E6, E7. Todas las aristas del grafo le pones un nombre, E1 a EM. Y además tengo todos los vértices identificados, B1, B2, B3, B4, ¿sí? Para armar la matriz, en cada fila pones los E, o sea, todas las aristas. En cada columna vas a poner todos los vértices. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a empezar a completar esta información? E1, que es esta arista, conecta B1 con B2. Este grafo no es dirigido, no es pesado ni nada, así que como conecta B1 con B2, vamos a poner un 1 en B1 y B2, que son los dos nodos o los dos vértices que vos estás conectando, y 0 en el resto. Básicamente eso decía el texto para grafos no dirigidos y no pesados. Voy con E2. ¿Cuál es E2? Esta que conecta B1 con B4. Listo, pongo un 1 en B1 y un 1 en B4, el resto es 0. ¿Sí? Agarro E3, conecta B4 con B2, misma idea, B2, B4, y así voy llenando toda la matriz. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. Bien, vamos un paso más. ¿Qué pasaría si este grafo fuera dirigido? En el caso de que el grafo sea dirigido,
nosotros tenemos que poner un -1 en la salida de ese vértice, es decir, E1 sale de B1 y llega a B2. Por lo tanto, -1 en B1 porque sale, 1 en B2 porque entra, ¿sí? Y la misma lógica se va a aplicar a todo. En el caso de E2, vamos a tener que sale de B1, -1 en B1, y llega a B4, 1 en B4. Un caso particular, E7, donde sale y llega al mismo. Acá ustedes tienen que tomar una decisión, o +1 o -1, pero va a ser el único 1 que está en este lugar, entonces ustedes saben que esto es un lazo, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es ser consistentes. Si los lazos ustedes los ponen con -1, todos los lazos van a ser con -1. Si todos los lazos los ponen con +1, todos van a ser con +1, ¿sí? Si yo les dijera rápidamente cuál es el grado de salida de B1, ¿cómo lo pueden calcular? O sea, sumo toda la columna. No sumar. Porque si vos sumás, vos haces -1, -1, -2, +1, -1, y ahí ya... No, claro, solo los negativos, ¿no? Exacto. Tomo todos los números negativos dentro de B1, -1, entonces el grado de salida de B1 es 3. Tiene este y este que está saliendo. Asimismo, el grado de entrada, agarramos todos los unos positivos, están acá uno solo, el grado de entrada es 1 porque solamente 4 es el que está entrando, ¿sí? Obviamente, en el grafo no dirigido, los grados los tenemos ahí, ¿sí? El grado de B1 es 4, hay 4 aristas conectadas con B1, ¿sí? Y si además, un pasito más, le agregamos pesos, entonces lo que podríamos hacer es, en vez de poner el 1 positivo, ponemos el peso en cada uno de la llegada, excepto, bueno, en el loop que tenemos que tomar una decisión, ¿sí? ¿Quedó más claro con lo visual que con lo escrito? Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, recorridos en los grafos. El recorrido, obviamente, es proceso de búsqueda o una forma de atravesar la estructura de datos de un grafo que involucra la visita de cada vértice en el grafo. Lo que queremos hacer con un recorrido es recorrerlo de una manera que tenga sentido para nosotros, para el problema que estemos tratando de resolver. Entonces, el orden en el cual los vértices son visitados va a ser la forma en la que se clasifica el tipo de recorrido. Siempre vamos a tener dos acciones. Vamos a poder visitar, o sea, marcar un nodo como visitado. Esto es parecido a los árboles binarios. Y explorar, que es la política con la que vamos a definir cómo se va a comportar el algoritmo, ¿sí? Si vamos a explorar los vecinos, o los hijos, o cómo nos vamos a mover. Esto lo van a ver en otras clases, pero les doy un mini pantallazo. Hay dos tipos de recorrido, en anchura o en profundidad. El primero, que es anchura, se llama BFS o Breadth First Search. Y la idea es que vamos a encargar el recorrido del grafo en anchura, es decir, vamos a visitar todos los nodos hermanos o vecinos antes de visitar todos los nodos hijos. Esto en algo más visual, vamos a ponerlo así. Voy a hacer alguna magia, ¿no? Con algún grafo. Ahí va. Tuki. Si nosotros pensamos en Breadth First Search, la política que estamos teniendo, nosotros empezamos en un nodo en particular, primero vamos a explorar o a ver todo lo que está asociado con este nodo y después vamos a tomar una política de a qué nodo vamos según lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Vamos a llegar a este y ahora vamos a volver a ver todos los hermanos que tenemos acá asociados y así nos vamos expandiendo en lo que sería el recorrido. Cuando nosotros estamos hablando de Depth First Search, es otro tipo y este generalmente se utiliza para los árboles, porque los árboles, como ustedes ya saben, son grafos también. Nosotros nos paramos sobre un nodo que nosotros queremos recorrer y empezamos a explorar directamente todo lo que está asociado. Nos empezamos a meter en profundidad
antes de volver al origen y volver a ir por otra rama, ¿sí? Eso, si se lo ponen a pensar, es parecido a los recorridos que nosotros hacíamos con los árboles, ¿sí? La única diferencia es si nosotros estamos recorriendo algo en profundidad o en anchura. Si ahora no les queda claro, no se preocupen, porque vamos a ver varios algoritmos de cómo recorrer los distintos grafos. Yo les quiero dar un pantallazo para que sepan los distintos tipos que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Se entendió? Joya. Una cosita más antes de ver un algoritmo es el orden topológico. A mí en su momento se me ocurrió pensar esto como una receta de cocina, porque esto es un ejemplo práctico. Entonces, la idea del orden topológico es procesar los vértices de un grafo acíclico de forma tal que si el grafo contiene una arista dirigida V, matemática pura, entonces el nodo U aparece antes que el nodo B. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Imagínense de vuelta una receta, en este caso de panqueques de Pokémon. Lo adapté a la temática, pero pueden ser recetas de panqueques. Generalmente las recetas de cocina, si ustedes cocinan en algún momento, tienen varios ítems que pueden ser paralelizables. Es decir, ustedes pueden empezar a hacer una cosa, después poner a hacer otra, después otra, y después empiezan a unir todas esas cosas para el resultado final, que es la comida que ustedes están haciendo, ¿sí? Otro ejemplo es su carrera. Su carrera está dividida en cuatrimestres y tienen materias que son correlativas con otras, ¿no? Hay un orden en tal que ustedes pueden hacer una secuencia de materias y nunca tener un problema con una correlativa porque ya lo vieron de antes. O sea, hay dependencias que ustedes pueden extraer y si lo hacen en cierto orden no van a tener ese problema de, che, no podés cursar esto porque te falta una materia, ¿sí? Eso significa hacer un orden topológico de un grafo, ¿sí? En el caso de sus materias, su materia, en el caso del panqueque, bueno, yo por ejemplo acá con esta receta tengo 3/4 de taza de leche, un huevo, una cucharada de aceite, tengo que agarrar todo eso, tengo que hacer una mezcla, tengo que tener una taza de mezcla, asimismo tengo que calentar el jarabe, asimismo tengo que calentar la plancha en donde voy a hacer esto, tengo que verter 1/4 de la taza, pero obviamente para verter eso tengo que tener la mezcla hecha, o sea, estamos creando dependencias. Tengo que voltearlo cuando burbujea, tengo que comerlo, pero antes de comerlo también tengo que calentar el jarabe y tirárselo encima. Digamos, creé toda una dependencia en un grafo de procesos, tal que yo tal vez no sé por dónde empezar. Sin embargo, hay un orden topológico que yo puedo crear, tal que si yo hago esto como una lista, o sea, agarro una cucharada de aceite, agarro un huevo, caliento la plancha, bla, 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 no voy a tener ningún punto en el cual esté trabado por algo más, ¿sí? ¿Es el único? No, no es el único. Hay varias formas de hacer un orden topológico de las cosas. Pero un orden topológico apunta a eso, apunta a secuenciar un grafo para que todos los pasos no tengan una dependencia, ¿sí? Entonces, si yo hago así, agarro la cucharada de aceite, el huevo, empiezo a calentar la plancha, agarro 3/4 de taza de leche, los mezclo todos, ¿ven? Todas estas dependencias ya las hice antes, entonces no voy a tener una traba acá, porque todo lo que hice antes ya me preparó para este momento. Caliento el jarabe, etcétera, etcétera, etcétera. Acabo de convertir una receta en una secuencia de pasos unívoca que me da el resultado que yo esperaba. ¿Se entendió lo que es un orden topológico? Sí, no, tal vez. Bien. Sí, sí. Perfecto. Último tema de hoy. Algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo que está apuntado a, dado un grafo, yo puedo recorrer todo el grafo y voy a tener el camino más óptimo en el cual recorrer todo ese grafo, ¿sí? Me muestra el camino óptimo pasando por todos los puntos de ese grafo, ¿sí? Bueno, básicamente les dije acá. La idea es ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice de origen. Yo le tengo que dar un origen, le tengo que decir, empezá por acá, y que lleve a todos los demás vértices, ¿sí? Yo les voy a dar la secuencia de pasos del algoritmo y después el resto de la clase vamos a
hacer un ejemplo aplicado a un grafo. ¿Por qué? Porque el algoritmo está muy lindo, así preparado y presentado, pero la realidad es que visualmente se ve mucho mejor cuando lo estamos haciendo en una especie de práctica. Obviamente van a tener tiempo de practicarlo, van a poder verlo y demás. Les hice 10 pasos de lo que es el algoritmo de Dijkstra. Los primeros 5 yo los llamo una especie de preparación. Se prepara todo el ambiente para hacer Dijkstra, ¿sí? Entonces, se va a elegir si no entienden toda esta secuencia de pasos, lo vamos a ver visualmente en 5 minutos, ¿ok? Primer paso, vamos a elegir el vértice B sobre el cual yo voy a querer aplicar el algoritmo, ¿sí? Necesito un punto de entrada. De todos los vértices de un grafo, tengo que decirle acá. Creo que acá lo había dicho, perdón. Este algoritmo no funciona en grafos con aristas de peso negativo, ¿sí? También hay un tema con los vértices aislados que lo vamos a ver en el camino. Paso número 2, se van a crear 2 listas de nodos, una lista de nodos visitados y otra lista de nodos no visitados que va a contener al principio todos los nodos del grafo, ¿sí? Paso número 3, voy a crear una tabla con 3 columnas, vértice, distancia mínima B y el nodo anterior por el cual se llegó. Ahora van a ver por qué. Paso número 4, se va a tomar el vértice B, que es el vértice inicial, se va a calcular su distancia a sí mismo, que es 0, porque es nuestro punto de inicio, y se va a actualizar la tabla en la cual todas las distancias de los demás vértices AB se van a marcar como infinito. Obviamente infinito no existe en la computadora, pero vamos a poner un número tal que identifiquemos como infinito, ¿sí? Esos 5 pasos son la preparación del algoritmo. La siguiente secuencia de pasos es el loop que nosotros vamos a hacer para resolver esto. Acuérdense que un algoritmo es una secuencia de pasos que tiene una repetición hasta que se llega a un resultado final. Paso número 6, vamos a visitar el vértice no visitado con menor distancia conocida desde el primer vértice B, que es el vértice con el que comenzamos, ya que la distancia S es 0 y los demás son infinitos, ¿sí? Se va a calcular la distancia entre esos vértices, sumando los pesos de cada uno con la distancia de B. Si esta distancia calculada de los vértices conocidos es menor a la que está en la tabla, se va a actualizar, y también los vértices desde donde se llegó. Se va a pasar el vértice B a la lista de vértices visitados, y se va a continuar con el vértice no visitado con menor distancia desde ese. Esto, bueno, así sucesivamente, del paso 10 vamos a volver al 6 y vamos a ciclar hasta terminar de hacer todo. No se va a entender nada porque nadie un algoritmo lo entiende leyendo los pasos para un algoritmo, sino que siempre se va a ver esto visualmente. Por lo tanto, les preparé un ejemplo de Dijkstra aplicado a un grafo, no a un algoritmo, perdón, y vamos a hacer Dijkstra juntos. Yo voy a hacer unas iteraciones de Dijkstra hasta que les quede claro. Si alguien quiere participar de una iteración, me levanta la mano o me dice, Nico, yo quiero hacer una, y la hacemos. Esto es práctica para parcial, bueno, para final, porque podría bien decirles, che, háganme Dijkstra de esto y díganme cuál es el camino mínimo, ¿sí? Entonces, los primeros 5 pasos de Dijkstra son preparación. Dado este grafo que les doy acá, yo, ¿qué hice? Creé una tabla en donde cada una de las filas son todos los vértices A, B, C, D, E y F. Tengo 2 listas creadas, vértices visitados, que está vacía porque todavía no hice nada, lista de vértices no visitados, que tiene todos, A, B, C, D, E y F, ¿sí? ¿Qué más voy a hacer? Voy a poner yo como enunciado, les digo, partamos de A, ¿sí? Entonces, como voy a partir de A, la distancia de A hacia A es 0. Es 0 porque es el punto de inicio. Yo no necesito medir ninguna distancia porque ya estoy parado en A para Dijkstra, ¿ok? El resto de las distancias, A, B, C, D, E y F, las voy a marcar como infinito. De vuelta, infinito no existe en la computadora, vamos a poner un flag o vamos a poner algo que nos diga que esto es infinito, ¿sí? Estos son los primeros 5 pasos de Dijkstra. Vieron que es mucho más claro dibujarlo
que leerlos. ¿Se entiende hasta acá? Lo que hice fue setear el ambiente. Nada más, solo inicialicé la tabla para hacer el algoritmo de Dijkstra. Y además, vértice anterior, este es el vértice desde donde vengo. Obviamente, viniendo de A, no vengo de ningún lado porque es mi origen. Y como todavía todo es infinito, no vengo de ningún lado en cada uno. Necesito que me confirmen que entendieron estos primeros 5 pasos. Excelente. Bien, ahora sí vamos a empezar a ciclar con Dijkstra, ¿sí? Yo dije que mi punto de entrada es A. Por lo tanto, me voy a parar en A y voy a ver qué caminos tengo parándome desde A hacia otros vértices. Entonces, yo desde A puedo ir a B y me va a costar 5. Ese 5 sale de 5 más 0. ¿Qué significa ese 0? Es la distancia que yo vengo arrastrando. Como parto de A, no estoy arrastrando ninguna distancia, entonces 0 más 5, 5. Y puedo también ir a D. D me costaría 6. 6 más 0, 0 que es mi distancia que vengo arrastrando. ¿Bien? Entonces, si yo me fijo en la tabla, el camino más corto detectado hasta ahora para llegar a B era infinito. Pregunta boluda, pero pregunta para ustedes. ¿5 es menor que infinito? La respuesta es sí. Sí. Perfecto. Entonces, como infinito es menor a 5, yo voy a poner 5 acá en la tabla, voy a actualizar el valor de mi tabla, y acá le voy a decir, venís desde A. O sea, hay un camino más óptimo que infinito, que vale 5, y es viniendo desde A. Así se lee esta tabla, ¿sí? Para llegar a B, el camino más óptimo hasta ahora encontrado es 5, viniendo desde el vértice A. Asimismo, para llegar a D, yo tengo un camino más óptimo que infinito, que vale 6, viniendo desde A. ¿Ok? Entonces, ya me fijé todos los caminos posibles parándome desde A, que llegan uno a B y uno a a D, y los actualicé en la tabla. Como ya fui por todos esos caminos, voy a marcar a A como mi nodo visitado. ¿Por qué? Porque ya agarré a A, ya lo analicé, ya analicé todos sus caminos, actualicé la tabla, entonces no tengo que hacer nada más con A. Eso es un ciclaje de esos 6 pasos que les mostré hace un rato que eran medio un lío de entender. ¿Se entendió? Ese es un loop de Dijkstra. ¿Entendieron todos la lógica de lo que acabo de hacer? Bien. Me preguntan si no entienden algo. Ok. Ya visité A. Ahora, ¿con quién sigo? La pregunta se resuelve... Bueno, acá les puse en verde A. Yo voy a ir al nodo en la lista de no visitados que tenga la distancia más chica posible. Como 5 es la distancia más óptima que yo encontré, voy a seguir con el nodo B. Entonces me voy a parar en B. Acá, si pueden ver, en azul yo les voy a mostrar los caminos ya visitados, en rojo los caminos que voy a analizar y en violeta todavía los caminos que me queda por ver. ¿Ok? Entonces, voy a ir a B, me voy a parar en B, y de los caminos que todavía no visité, me voy a fijar qué puedo hacer. ¿Por qué? Este ya lo hice, ya lo analicé, no lo tengo que volver a analizar, yo no quiero volver a A, ¿sí? Entonces, como este camino es nuevo, tengo que ver, yo puedo llegar, creo que empiezo por C. Tengo un camino que llega a C que me cuesta 9 más 5. 9 es el peso de ir de B hacia C. Y 5 es la distancia que yo estoy arrastrando de la tabla. Eso me da 14. ¿Hay algún camino en C que valga más? Sí. Por ahora, mi camino hasta C es infinito. Y 14 es mejor. Entonces, lo voy a reemplazar. Voy a decir que hay un camino más óptimo detectado
que llega a C, que vale 14, viniendo desde B, porque estoy parado en B. ¿Sí? Ahora, hay otro camino, un camino que llega a D. A D, yo tenía marcado en tabla que me cuesta 6, y el camino de ir de B hacia D es 4 más 5, que es 9. 9, ¿es mayor o menor que 6? Es mayor. Entonces no lo voy a reemplazar. ¿Por qué? Porque ya tengo un camino más óptimo, que me cuesta 6, para llegar a D viniendo desde A. Entonces eso no lo voy a tocar. Voy a marcar B como visitado, lo pongo en la lista de nodos visitados, y estos dos caminos ya los analicé. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es ver en mi lista de nodos no visitados con cuál sigo. Yo tengo C con 14, D con 6, E y F con infinito. ¿Cuál es el siguiente nodo al cual yo voy a dirigirme según Dijkstra? D. ¿Por qué? Porque es el camino, es el vértice, perdón, no visitado con menor distancia detectada. Entonces voy y me paro en D. Pregunta general. ¿Alguien quiere, yo lo ayudo, a hacer un ciclo de Dijkstra? Si no, lo hago yo. No hay ningún problema. Lo estoy preguntando por si alguien quiere practicar. Diego, dale. O sea, estamos en D Estamos en D. y nos tenemos que fijar cuál es el camino que nos conviene más. Entonces tenemos que ver F. En realidad, una pausa. No es que tenés que ver el camino que te conviene más. Tenés que ver de los caminos no analizados a dónde podés llegar y ver si algo de eso te conviene para actualizar en la tabla. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cuáles son los dos caminos que todavía no analizamos? F y E. Correcto. ¿Cuánto me cuesta llegar a F? Me cuesta 2, que es lo que vengo arrastrando de A, más 6, que es lo de D hacia F. Al revés. El peso es 2 y el 6 te lo dice acá. Ah, sí, El 6 es lo que venís al arrastrando. revés. Entonces, 6 lo que arrastras, 2 el peso de la arista. Entonces, si esto te cuesta 8, ¿qué tenés que hacer? Como es menor a infinito, lo registro. Correcto. Ah, bueno, hice L primero. Si eso está bien, ahora agarramos el E. Sí, bueno, y con E lo mismo. Sumamos lo que venimos arrastrando de A, que es 6, más lo que cuesta ir de D a E, que es 6 también, nos da 12. 12 es menor que infinito, lo registro también. Lo registramos ahí y acá ponemos que venimos de D, que es donde estamos parados. Perfecto. Ya lo hiciste con F, lo corregimos acá, lo ponemos. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Como ya no hay más caminos que analizar, vemos el siguiente no visitado y que tenga la menor... Primero marcamos a D como visitado. O sea, ya analizamos todo D, lo guardamos en la listita de de visitados, y ahora, sí, lo que decías. Buscamos el siguiente no visitado con el menor distancia posible. Correcto. Que Gracias. sería F. Bien. ¿Alguien quiere hacer un ciclo de Dijkstra? Entonces ahora si seguís, tendría que ser, bueno, vas con F, ¿Por qué? o sea, te parás en F, ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a F y no a E o a C, por ejemplo? porque es el menor de todos los, o sea, de la tabla esta que está acá, es el que tiene como nodo anterior a D y es el que menor distancia tiene. Bien. Entonces, nos paramos en F y ¿qué caso analizamos? Empecemos por C, que es alfabético y seguro ya lo hice alfabético, por eso nada más. Bueno, de F, ahí tenés que ver qué distancia hay desde F hasta C. Bien, Sería, pero ¿qué es este 7 más 8? claro, que es 15.
Bien, el 8 de dónde sale y el 7 de dónde sale. El 7. No, el 7 sale de la distancia que hay desde F hasta C. Y el 8 Correcto. es A más D más. Bueno, Sí, hasta llegar a sí. F. No necesitas saber el camino de memoria, pero sabés que viene del peso Claro. que arrastras. Y ¿Eso vale cuánto? 15. Bien. Pero como es mayor que 14, C queda igual como está antes. Perfecto. ¿Qué nos Y falta por analizar? Y después nos queda analiza E. Bien. ¿Qué es? El 8 que ya lo tenés porque es lo que recorriste. El 3 que es lo que te cuesta el camino. Y bueno, 8 más 3 es 11. Cuando compares con la posición de E, que es lo que viste desde D, bueno, te queda 11 es menor. Entonces sí, actualizás el 11 y la anterior es la F. Entonces sobreescribimos el 11, que es el nuevo valor más óptimo que encontramos, y también ponemos que venimos de F en este caso, porque encontramos una nueva alternativa que es menos costosa. ¿Bien? Perfecto. ¿Y ahora? De ahí seguís a... Antes de seguir, ¿qué hacemos? lo marcás como visitado. Marcamos Y ya a F estaría. como visitado, lo agregamos en la lista de nodos visitados, perfecto. Y ahí sí se sigue con otro ciclaje de extra. Joya. Muchas gracias. Seguías con E, ¿no? Exacto, sí. Siguiente ciclaje lo hago yo porque quedan dos noditos y es bastante más sencillo, nos queda un solo camino. Entonces, ahora nos vamos a parar con E. Gracias por participar, chicos. Parándonos por E, solo nos queda un camino de ver que es 11 más 1. 11 es lo que venimos arrastrando, 1 es lo que nos cuesta llegar a C. Eso, 11 más 1, es 12, lo cual es más óptimo. Entonces vamos a reemplazar C, me cuesta 12, viniendo desde E. Vamos a marcar a E como un nodo visitado, ya lo ponemos. Y ahora solamente nos queda un nodo a no visitar, que es C, pero igualmente nos fijamos cuál es el menor de los no visitados. Bueno, es C. Nos paramos acá y cuando nos paramos en C, no hay ningún camino que no hayamos visitado ya. Por lo tanto, no hay nada que cambiar. Por lo tanto, terminó el algoritmo y terminamos con Dijkstra. Fuera del quilombo de texto que era originalmente el algoritmo. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió visualmente un poco más cómo se cicla Dijkstra? Para mí queda mucho más claro visualmente que leerles un algoritmo que se pegan un tiro, ¿no? No obstante, ustedes con esta visual, eventualmente con práctica y todo, con más años de carrera y todo, tienen que ser capaces de leer un algoritmo y visualizarlo o ver el visual y generar un algoritmo a partir de eso. Porque la realidad, chicos, es que la computadora lo que va a entender no es lo visual que nosotros entendemos más fácil, sino que lo que va a entender es la secuencia de pasos que yo les di al principio, que obviamente para nosotros es más chino. ¿Bien? Moraleja de todo esto, porque está bien, ciclamos Dijkstra, tenemos esta tabla, está todo bárbaro, buenísimo, qué sé yo. Ahora hay que hacer una especie de ingeniería inversa, es decir, tenemos que hacer unos caminos y antes de mostrarles el resultado final lo vamos a hacer nosotros. A, ¿cómo llego? No llego a ningún lado porque el camino más óptimo de A hacia A es A, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el camino más óptimo para llegar a B? Bueno, llegar a B, según esta tabla, es viniendo desde A. Entonces, vengo desde A, y si vine desde A ningún otro lado porque A es nuestro origen. ¿Cómo llego a E? Para armar el camino de E, perdón, me crucé yo. Vamos a tacharlo, vamos a poner una C. ¿Cómo llego a C? A C tengo que llegar viniendo desde E, según esta tabla. Entonces marco E. E, ¿dónde está? Acá. ¿Y desde dónde me dice que tengo que venir? Desde F. ¿Sí? ¿Y a F desde dónde tengo que venir? Desde D. ¿Sí? ¿Y a D
¿desde dónde vengo? Desde A. Perdón que me quede horrible, pero así. Y desde A no vengo desde ningún lado. Para llegar a D, yo tengo que venir desde A. ¿Bien? Y desde A, nada, porque es el origen que yo puse. Para llegar a F, ay, Dios, de vuelta. Para llegar a E, perdónenme, estoy cansado, tengo que venir desde F. Y desde F, yo vengo desde D, según esta tabla. Y desde D, llego desde A. Y desde A nada, porque es el origen. Y para llegar a F, yo tengo que venir desde D. Y para venir desde D, tengo que venir desde A, según la tabla. ¿Se entiende el camino desarmado? Se entiende Sí, cómo Jorge. se arma, ¿no? Bien. ¿Qué es esta lista? Ahora sí, pasemos a la siguiente diapo. ¿Qué es todo esto? Perdón, que a todo esto también le puedo calcular el costo, ¿no? Porque la combinación de todos los caminos, 5, 12, 16, 11, 8, o sea, ya está asociado con cada uno. Cada uno de estos caminos tiene este costo asociado, que es el número final de la tabla. ¿Qué es esta lista? ¿Para qué hice Dijkstra? ¿Qué información me está dando todo esto? Para tener la manera más óptima, o sea, la manera más corta de llegar a un lugar, por así decir, el mejor camino de ¿Desde qué todos. lugar? Sí, pero falta algo. ¿Desde qué lugar? Desde A. ¿Todos lo ven eso? Todos ven que esto es la lista de caminos mínimos partiendo desde A, porque Dijkstra te pide dame el origen y yo te calculo los caminos mínimos partiendo desde A. Entonces, yo acá tengo una lista de cómo llegar a cada uno de estos lugares desde A de la manera más óptima, ¿sí? Y hay una cosita más que nos da esto. ¿Qué es esta lista de nodos visitados? Les voy a pedir, chicos, perdónenme, acaba de llegar, me acaban de tocar el timbre, Mercado Libre nunca había llegado y acaba de llegar. Les voy a pedir 1000 disculpas, denme 3 minutos que agarro este pedido. Perdón, mientras tanto piensen en esto, ya vengo. Listo, chicos, perdónenme, ¿eh?
No había nadie para recibirlo, por eso tuve que bajar. Bueno, ¿qué se habrá comprado el profe? No. Esta vez nada, ya cambié la compu hace poco. ¿Qué es para ustedes? Aparte lo tomamos como mini receso. El camino para recorrer todos los nodos de la forma más eficiente, dice Guillermo. ¿Coinciden? ¿No coinciden? ¿Creen que sea verdad? ¿Creen que no? Yo creo que sí, y partiendo desde A. Exacto. Bueno, muy bien. Bien, Guille. Exactamente, de chapa, comillas, este orden en el cual insertamos todos los nodos es el camino más eficiente partiendo desde A, recorriendo todos los nodos. ¿Esto es el problema del viajante, sí o no? Puede ser, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la definición del problema del viajante? Capaz de una burrada, pero no te define un origen, me parece. El problema del viajante sí te define un origen. El problema, el gran problema del viajante es que falta la vuelta. O sea, esto yo hago A, B, D, F, E, C, pero yo tengo que volver a A. El problema del viajante es recorrer todo volviendo a A, que sea de lo más óptimo. Por eso no es el viajante. Igual está buenísimo porque Dijkstra nos da todos los caminos mínimos desde el punto de origen a cualquier otro lugar y además nos da, si queremos hacer, el camino más óptimo para todos. El problema, obviamente, es que el retorno no lo tenemos. Sin embargo, es bastante potente. ¿Alguien sabe la complejidad? Sí, Agustín. Pero el retorno no sería básicamente los visitados, pero al revés. No, o sea, mira, simplemente vos estás en C. Ponele que volver de C hasta A te cueste 200. Ah, no, claro, qué boludo. O sea, no. Sí, es lógico. No necesariamente. Y capaz hay una forma que si haces CD y DA, estoy complejizándolo al pedo, no me embola, pero capaz esto vale 3 y esto vale 2. Pero también hay otro camino que hace así. A lo que voy es, esto no tiene en cuenta el retorno. Dijkstra lo que te dice es, vos dame un punto, vos dame un origen, y voy a todos los lugares, te calculo todo, lo mínimo, el camino mínimo recorriendo todos, y el camino para llegar rápido desde ese origen hasta cualquier otro lado. No es el problema del viajante, pero es bastante copado. Una cosita más, ¿qué hubiera pasado? Voy a esta tabla que me gusta más. ¿Qué hubiera pasado si acá hay un G que está totalmente inconexo? O sea, un vértice aislado. Entonces, ¿Te queda no G con se infinito? podría- Sí, que dijo Angélica, creo que fue. Sí, nunca se podría ir a G. No hay ninguna. Nunca se podría ir a G, pero no nos importa. O sea, a ver, obviamente, Dijkstra lo que te va a decir es que G, el costo de llegar a G, quedó como infinito. Queda un no visitado acá en G, supongamos, y acá no hay nada. Cuando vas a esta lista, venís acá, caes en G, te das cuenta de que no hay caminos que lo conecten y bueno, y después lo tenés que pasar como visitado, tenés que tener en cuenta eso, pero no es que va a andar mal o no es que no va a andar. Por las dudas, se los aclaro porque hubo otros cuatris donde eso me lo preguntaron. Eso iba a preguntar. Complejidad. ¿Qué creen que es la complejidad de esto? ODN. No. Sin ir más lejos, pensá que vos estás calculando muchos caminos más de una vez. ¿Alguna otra idea? A ver, no estoy viendo el chat por las dudas, capaz están poniendo ahí. N cuadrado dice Agustín, N factorial dice Lucas.
Retiro lo dicho, no sé por qué retiro lo dicho, pero lo retiro. ¿Ideas? ¿Cuántas iteraciones vamos a tener como máximo? Sería la cantidad de elementos, ¿no? La cantidad de elementos, -1. O sea, el -1 es porque partimos de A. Si partimos de A y A, podría decirse que no se itera. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que habían dicho de n factorial, porque vos arrancás y en cada iteración te fijas las que no visitaste todavía, cuál es el costo de hacer ese viaje. Entonces, en la primera tendrás que hacer n-1, en la segunda n-2. No necesariamente, porque... Como máximo, digo. No. Ahí está el tema. Como acá no estamos evaluando vueltas, ustedes a medida que van matando caminos, no los vuelven a revisar. Esa es la diferencia clave con el problema del viajante. Si ustedes estuvieran con un problema del viajante, ustedes no pueden asegurar los caminos ya visitados para la vuelta, entonces los tienen que tomar en cuenta. Es decir, voy a ir a un punto, X de nuestro problema, ¿no? Por ejemplo, la B. Cuando yo acá me estoy parando en B, yo acá solo tengo estos dos caminos, en vez de tener estos. ¿Por qué? Porque yo no estoy contemplando vuelta, entonces como yo no contemplo vuelta, esto ya lo analicé, no me interesa. Esa es una diferencia clave. Si esto fuera un viajante, es decir, también tengo que contemplar volverme, no puedo descartar nada y ahí es n factorial. Como acá estoy evaluando la cantidad de aristas que estoy teniendo, pero estoy descartando las ya visitadas, este problema se aproxima en su peor versión a n², no a n factorial. No es increíblemente mejor, o sea, sigue siendo bastante costoso, pero la complejidad de Dijkstra es n², no n factorial, porque no estamos contemplando vueltas, no estamos con un problema del viajante, estamos buscando el camino mínimo. Igual dura bastante, pero está bastante bueno Dijkstra para lo que estamos usando. Así que qué lástima que Agustín había retirado lo dicho. Si no hubieras tenido un punto extra, nada, mentira. Bien. Termino con esto. No sé si Lucas tiene algo más para dar, pero bueno, aplicaciones de esto. Redes sociales, aunque ustedes crean que no, redes sociales usan grafos. De hecho, hay una teoría falopa ahí dando vuelta que dice que con 5 grados de moverse, tipo con amigos de Instagram o de Facebook, ustedes conocen a casi cualquier persona del mundo. Es muy loco como, obviamente para gente conectada y toda la bola, no un ermitaño, no un hikikomori, pero a lo que voy es, con 5 grados solos pueden llegar a casi cualquier país, es un montón. GPS, obviamente, lo único que hace el GPS es tiene varios grafos, porque depende si ustedes quieren el camino más barato, o sea, sin peajes, o 6, puede ser 6, seguro ahora se redujo porque con la cantidad de explosión, pero sí, 5 o 6. Los GPS tienen grafos para tarifas, peaje o no peaje, para camino más rápido, tráficos. Todo eso son pesos que se le van agregando a un grafo. Compiladores intérpretes, porque son procesos y en definitiva nosotros usamos un orden de procesos para compilar. Redes de computadoras, servidores para distribuir la cantidad de carga que está viajando por cada uno de los servidores que están conectados. Rutas, de todo. Los grafos, la verdad, tienen una cantidad de aplicaciones muy grande, también con redes neuronales y demás. Preguntas, dudas. Si a esta altura no saben mi Pokémon favorito, ya no sé qué hacer. Pero no importa. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? No me quedó muy claro el tema de la complejidad. No sé si lo podrías repetir. Básicamente lo que estás haciendo es n factorial. ¿Por qué no es? Porque si vos te parás en este punto de acá, vos estás analizando los caminos que no recorriste. Los caminos que ya recorriste, te los estás ahorrando. Si vos tuvieras que analizar los casos de caminos ya recorridos, o sea, te interesa por alguna razón volver de B a A, en ese caso sería factorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos, cada vez que te paras con un nodo, tenés que analizar todos los casos de vuelta. Siempre es n-1, pero
estás volviendo de alguna manera. No podés tomar nada como ya hecho. Con este caso, vos estás tomando los caminos ya recorridos para optimizar tu búsqueda. Y los no recorridos son los que son tu foco de análisis, ¿sí? Ahora, dicho esto, el peor caso sería que vos vayas editando cada uno de estos caminos casi siempre que vos estás entrando en una iteración nueva. Es decir, que con B haya un mejor camino para C y para D. Entonces editas y editas. Que para D haya un mejor camino a F y uno para E. Entonces los editas los dos. Todo eso, en el peor caso escenario, tiende a un n cuadrado, no a un n factorial. Con una matriz de adyacencia. Si tenemos Dijkstra con otro método que no lo estamos viendo acá, hay aproximaciones, creo que logarítmicas para Dijkstra. Creo que si vos haces una cola de prioridad, no lo tomen como definitivo, pero creo que es una aproximación logarítmica. Pero eso no se preocupen ahora porque no lo estamos viendo en la materia. Esto es una matriz, en definitiva, y esta matriz, para recorrerla, tenemos que recorrerla en su totalidad, y esa matriz es n cuadrado. Ya me quedó más claro. Gracias. Acordate que vos acá adentro tenés... No es la representación de esto es una matriz. Y cada vez que vos estás analizando esos casos de la matriz, es n cuadrado, porque tenés filas y columnas, por decirlo muy chocamente. Perdón por la definición fácil. Sí. A ver. Nada, eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Algo más? A ver, estoy viendo el chat por las dudas. ¿Es Gengar? Sí, por supuesto. En realidad la línea evolutiva de Gengar, pero sí. Lucas, no sé si andas por ahí. No sé si tenías algo más para dar. Para nada, no ando por acá. No hay nada más por hoy. Si vos ya terminaste y ya eso ya te entendieron todo, yo Si no nadie tengo tiene dudas. lo puedo simplemente hacer así 2 minutos. De paso que aprovechen para terminar esta semana de entrega, ¿no? Que termine la entrega. Tenemos, ahí ya les subí lo prometido. Tienen el enunciado del TP2, que es básicamente lo que hablamos en clase, ¿sí? Léanlo después si hay algo que no se entiende, que no está claro, cómo tienen que ser los menús, o me gusta el arte, todo esto. Preguntan, ¿sí? Pero ahí ya lo tienen subido, les mando el link. Y cualquier duda, preguntan y respondemos. ¿Está bien? Por las dudas, esta fue la última clase conmigo, gente, así que gracias siempre por escuchar. Seguro nos vamos a estar viendo en la retro y bueno, corrección de TPS y toda la bola, pero bueno. Vengan a la retro. Gracias, chicos. Bueno, gracias, Nico. Y ustedes, bueno, métanle, ¿sí? Este jueves tenemos la clase presencial de consultas para diccionario, hash. Así que ya saben cómo es. Si alguno tiene duda, no puedo terminar el TP, nos encontramos en la facultad, llevan su computadora o le preguntan a algún compañero, che, ya que estás, ¿me puedo mostrar mi trabajo? No sé qué sea. Y lo vemos entre todos, vamos arreglando los errores, etcétera. Si terminan el TP y no tienen dudas o están confiadísimos que llegan al domingo con la entrega, no hace falta que vengan, pero no sé, tienen que estar muy confiados. La semana que viene, recuperatorio, ¿sí? Creo, si no me equivoco. Y ya estamos, ¿no? Ya quedan un par de semanas de clase, no más. Creo que hay una teórica más, nada más. Creo. Debe haber 1 o 2 clases más, sí, no mucho más. Juan. Tengo una pregunta, Lucas. Sobre los ejercicios de RPL que teníamos hasta el fin de cursada. ¿Cuándo sería exactamente la fecha? ¿Cuándo el fin de cursada? ¿Hasta la retro? Esa semana completa, no es que terminamos la retro y se mueren todos. A ver, nosotros estamos... ¿Hoy qué es? Acá. Próximo jueves, bueno, este jueves tenemos el taller. Próxima clase tenemos BFS, DFS topológico. Que en realidad supongo va a ser una clase muy corta.
Así que posiblemente, bueno, no sé, puedo dar un poco más de DFS, sí, ¿por qué no? Recuperatorio jueves, después tenemos Prim, Croy y Fruscal, ¿sí? Todos esos que están acá. Tenemos el taller del TP2. Y después cualquier otra cosa que haya quedado suelta o alguna clase extra y la retro. Esta semana es la última semana de clases, ¿sí? El primer final es el 3, así que antes de los finales deberían estar los RPL entregados. Básicamente es eso, antes del 3, ponele. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Una ¿Alguno cosa, más? profe. Sí. El recuperatorio dijo que estaba pensando si hacerlo presencial o virtual de vuelta. ¿Cómo va a Correcto. ser el final? Lo estoy pensando. Bueno. Sí, otra cosa, perdón. Varios de mis ejercicios de RPL marcan como timeout, aunque los di bien. Eso es un problema conocido, seguramente lo vas a encontrar en Discord mucho. Algún día la gente de RPL nos arreglará el error. El tema es que si vos entregaste y te da timeout, y después entregas y te da bien, queda clavado en estado timeout. Pero si yo veo que está en timeout y después veo que tenés una entrega en verde, ya está, no hay problema. Asegúrate que tengas una Buenísimo. en verde. Si Gracias. es eso, no hay problema, porque ya sabemos que RPL es coso. Algún día. No podemos hacer nada. Bueno, perfecto. Gracias a Nico de nuevo. Sí, bueno, Gabriel. Una consulta sobre el TP2. ¿El muestreo del tablero lo tenemos que hacer con listas o con un vector dinámico se puede hacer? El muestreo del tablero. Lo dejo a tu criterio. Ok. Bueno, quedamos así entonces. Listo. Gracias a todos por participar. Gracias a Nico por la clase. Y buena suerte con el TP. Nos vemos el jueves. Muchas Chao, gracias, Leo. chicos. Nos vemos.